Buenas tardes, mi nombre es Jimena Camargo Martínez y yo les voy a hablar sobre la fractura de olecranon. Dentro del contenido tenemos los datos del paciente, los antecedentes personales y familiares, el familiograma, el motivo de consulta, la enfermedad actual, el examen físico, la evaluación del equipo interdisciplinario, las últimas prescripciones médicas, cuadros de laboratorios, cuadro de la historia natural de la enfermedad, los dominios alterados y las características definitorios y los diagnósticos de enfermería de estos dominios alterados y el plan de actividades que como enfermeros tenemos para este paciente. Dentro de los datos del paciente tenemos que es un paciente masculino de 44 años de edad, residente de Bogotá, quien nació en 1975 y está en compañía de su hermana. Ingresa a urgencias el 20 de febrero del 2023 a la clínica de ortopedia de accidentes laborales. Dentro del familiograma podemos observar que pues, él es un hombre de 44 años quien convive junto con su esposa y junto con sus dos hijas. Tiene y ya pues una muy buena relación. En el motivo de consulta, nuestro paciente masculino de 44 años de edad ingresa el día 20 de febrero del 2023 por el área de urgencias, refiriendo que tuvo una caída en su trabajo por haber metido el pie dentro de una estiba, lo que generó que se fuera hacia un lado y que todo el peso de su cuerpo cayera sobre el codo, generando así la fractura del olecranon. Fractura de olecranon. Bueno, como podemos observar ahí en la imagen, el olecranon es la parte del cúbito que ahueca el extremo inferior del húmero y es el que crea la bisagra para el movimiento del codo. Las fracturas del olecranon se pueden producir por dos mecanismos diferentes. Uno son por los traumatismos debido a la tracción del tríceps, que es el músculo pues, que se conecta con el olecranon, o también puede ser producido por traumatismos directos como caídas o como accidentes con armas de fuego. En la mayoría de los casos reciben tratamiento quirúrgico teniendo resultados excelentes, pero la pérdida de movilidad y las molestias por el material de osteosíntesis, que es la operación que se realiza a menudo para estas fracturas, tienen problemas de cicatrización y las heridas son frecuentes. Dentro de la clasificación tenemos tres tipos de fractura de olecranon. La primera o la tipo 1 es la no desplazada, donde existe desplazamiento de los fragmentos. Como vemos en la imagen número 1, se ve la fractura, pero pues no hay desplazamiento de estos fragmentos. En el tipo 2 es desplazada y estable. Aquí sí hay un desplazamiento de los fragmentos de más de 3 milímetros, pero en esta se mantiene la relación anatómica del cúbito y el humeral. En el tipo 3 es desplazada e inestable. En esta existe el desplazamiento también de fragmentos de 3 milímetros más o menos y se pierde la relación anatómica del cúbito y humeral, como podemos observar en la imagen. En el examen físico hicimos la valoración cefalocaudal, donde encontramos solo alterada el miembro superior derecho, que fue donde tuvo la fractura. Aquí se evidenció la herida quirúrgica que le realizaron, que fue la osteosíntesis del olecranon. Ella estaba cubierta con vendaje de algodón y vendaje elástico. En la evolución del equipo interdisciplinario, el anestesiólogo fue el encargado de administración de analgesia regional, el cirujano fue el encargado de la implantación de la osteosíntesis del olecranon y dio las recomendaciones médicas para cuidados postquirúrgicos. El fisioterapeuta con el cedido de interconsulta para terapias físicas y enfermería fue la encargada de cuidados relacionados con medicamentos y cuidados relacionados con la herida. A este paciente se le prescribe el ketorolaco, que es un antiinflamatorio. Este nos ayuda como antipirético y antiinflamatorio y analgésico. Entonces, pues nos ayuda a reducir fiebre, la inflamación y el dolor. Dentro de las contraindicaciones de este medicamento es que puede causar úlceras hemorrágicas o perforaciones en el estómago o intestino. Las reacciones adversas que puede producir este medicamento de cefalea, mareo, somnolencia, diarrea, estreñimiento, gases y llagas en la boca.
Como cuidado de enfermería, como una de las contraindicaciones es causar úlceras y hemorragias o perforaciones en el estómago. Uno de los cuidados de enfermería es también prescribir eh, en estos pacientes o combinar a estos pacientes con medicamentos que sean gastroprotectores, pues para evitar estas molestias. En motivo de consulta, el día 20 de febrero del 2023, el paciente masculino de 44 años de edad que ingresa a urgencias por una caída en su trabajo. La historia natural de la enfermedad, en este caso vamos a hablar de la fractura. En el periodo prepatogénico podemos ver que en la teoría epidemiológica en el agente puede ser mecánico, biológico o químico. En el mecánico pueden ser fracturas directas o indirectas. Las directas por caídas, proyectil o por accidentes, y las indirectas que son dadas por la tracción, compresión o flexitorsión del músculo tríceps. En el biológico puede ser fracturas espontáneas, lesiones previas debidas a un proceso infeccioso como la tuberculosis o la osteomielitis. Y en el químico puede ser endógeno, fracturas patógenas congénitas como la osteogénesis completa, o distrófico como el raquitismo, osteomalacia y la osteoporosis. En el huésped encontramos que son los ancianos, mujeres en la etapa menopáusica, personas que tengan tipos de ocupación como empleos que requieran cargar objetos pesados, motociclistas, entre otros. En el medio ambiente, el posible sitio de accidentes son causados por irregularidades y en el relieve natural del suelo, el entorno urbano, donde pues es un ambiente más propicio para accidentes de tránsito, y dentro del hogar o del trabajo, que poseen instalaciones inadecuadas como pisos resbalosos, instalaciones a desnivel. En el periodo patogénico podemos ver los signos y síntomas de la fractura, que son dolor, deformidad, aumento del volumen, crepitación o pérdida de la función de la extremidad, datos de inflamación, flictenas o dermoabrasiones. En el efecto daño ya se habla de la lesión vascular, que puede comprometer la viabilidad de la extremidad, la alteración del pulso distal, extremidad fría y cianosis distal. En el estado crónico se puede presentar el síndrome comportamental en víctimas de accidentes de alta energía, y muerte por complicaciones se da por tromboembolia pulmonar o embolia. En el periodo prepatogénico encontramos la prevención primaria. En este caso, la primera que vamos a ver es la promoción de la salud, en donde se educa para tener una buena salud. En este caso, se le indica a las personas que tienen que ir a hacer las visitas periódicas al médico para revisarse el funcionamiento del organismo y llegar a un diagnóstico. También para indicaciones y para modificar hábitos o condiciones que pueden estar acumulando un peligro para la salud del individuo. Dentro de la protección específica es rodearse de un medio seguro para evitar caídas. Esto como evitando pisos resbalosos, instalaciones a desnivel, escaleras, evitar el uso de motocicletas, realizar 30 minutos diarios de ejercicio. Dentro de la prevención secundaria, ya en la parte de diagnóstico precoz, es identificar signos clínicos de fractura, investigar antecedentes de traumas y factores de riesgo y reconocer signos clínicos de alarma. También clasificar la fractura si es abierta o cerrada. En tratamiento oportuno es la inmovilización temporal, traslado a la unidad médica de servicio de traumatología, tiene que ser de segundo o tercer nivel. El tratamiento farmacológico antibiótico en fracturas abiertas o tratamiento conservador en fracturas cerradas. En la prevención terciaria tenemos la limitación del daño. Aquí tenemos que indicar al paciente la interconsulta al médico, ortopedista, traumatólogo. En la rehabilitación, ya pues los pacientes con fractura en donde tienen el aparato de yeso o donde tienen ya la intervención con osteosintosis del olecranon. Al realizar la valoración por dominios, encontramos el dominio alterado, el dominio 12 confort, clase 1 confort físico.
porque lo encontramos alterado, porque el paciente presentaba mucho dolor, a pesar de que le administraron medicamentos analgésicos. Nosotros le hicimos la encuesta donde le preguntamos que si tenía dolor, dónde, qué tomaba para el dolor, cómo lo toma, qué situaciones aumentan el dolor, qué situaciones disminuyen el dolor y cómo el dolor influye en las actividades de la vida diaria o cómo él cree que afectaría en las actividades diarias. Entonces él nos contestó que sí sentía dolor, que era en el codo y en el hombro y que le habían administrado medicamento para el dolor en los líquidos, pero no se acordaba cuál era. Que el dolor aumentaba cuando se movía y que le dolía más el cuando se que cuando él se mueve le dolía más. Que el dolor en cuanto a cómo el dolor influye a las actividades diarias, él decía que el dolor lo limitaba a hacer varias cosas y más que el accidente le pasó pues en el brazo dominante. Sobre la clasificación del dolor, él nos dijo que la duración era aguda, o sea que era por que no había sido crónico sino después del accidente, y que las características eran continuas, o sea que el dolor era continuo. Le preguntamos también que hacia dónde se irradiaba el dolor y él decía que le dolía el codo, pero pues también le dolía en general todo el brazo, o sea que se irradiaba por todo el brazo. Para el plan de cuidados de enfermería, nosotros encontramos como el dominio alterado, el dominio 12, confort, clase 1, confort físico. Dentro de las características definitorias, en datos subjetivos tenemos que el paciente refiere tener mucho dolor luego de salir de la cirugía. Presenta fases de dolor y una postura para evitar el dolor. En la escala de AEVA tuvimos un puntaje de 8/10, o sea que tenía muy aumentado el dolor. En el diagnóstico de enfermería que quise coger fue el dolor agudo relacionado con intervenciones quirúrgicas, en este caso la osteosíntesis de olecranon, evidenciado por fases de dolor y lo que el paciente refiere sentir, que es mucho dolor, y pues la postura que está adoptando para evitar este dolor. Dentro de las intervenciones se escoge el manejo del dolor y la administración de analgésicos para pues el alivio de este dolor. En el manejo del dolor, observar signos no verbales de molestias, controlar los factores ambientales que pueden influir con la respuesta del paciente a las molestias, como temperatura de la habitación, iluminación y ruidos. Evaluar el nivel del dolor del paciente. En cuanto a la administración de analgésicos, comprobar la historia de alergias y órdenes médicas sobre el medicamento, dosis, frecuencia del analgésico prescrito, revisar la respuesta al analgésico y también cualquier efecto adverso que este tenga, y evaluar y registrar el nivel de sedación de los pacientes al recibir opiáceos.